Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, el trabajo forzado durante el régimen liberal en Guatemala, 1871-1944. Hola, hoy en el Profe de Historia, el trabajo forzado durante el régimen liberal en Guatemala, 1871-1944. Es muy interesante recordar algunos de estos gobiernos liberales para ubicarnos en el contexto histórico. Tal es el caso de gobernantes como Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico. Todos ellos se hacen llamar liberales y todos ellos desarrollan un proyecto llamado la Reforma Liberal a partir del 30 de junio de 1871 y es un periodo que dura más de 70 años. Por lo tanto, es muy interesante partir de este principio. ¿Por qué se crea un sistema de trabajo forzado en Guatemala durante el periodo de estos autodenominados liberales? Vamos a comenzar diciendo que todo esto viene del Estado. El Estado guatemalteco, en manos de los liberales, emite una legislación que ha quedado registrada en los anales de la historia para referirse al concepto de trabajo forzado. Por ejemplo, aquí tenemos el primero de ellos, que es una circular, es decir, es un documento oficial que se hace llegar a los jefes políticos de los departamentos, más o menos lo que ahora serían los gobernadores departamentales. Lo cierto es que la circular, vamos a leer íntegra porque es muy interesante, del 3 de noviembre de 1876 dice lo siguiente: señor jefe político del departamento de tal y tal, el único medio de mejorar la situación de los indios, sacándolos del estado de miseria y abyección en la que se encuentran, es crear necesidades que adquirirán por medio del contacto con la clase ladina, habituándolos también al trabajo para que puedan llenarlas, convirtiendo así en útil y productiva para la agricultura, para el comercio y para la industria del país, esa inmensa mayoría de los habitantes de la República para la cual no ha principiado todavía a alumbrar la civilización. Primero, que los pueblos de indígenas de su jurisdicción proporcione a los dueños de fincas de ese departamento que lo soliciten el número de mozos que fuere necesario, hasta 50 o 100, según sea la importancia de la empresa. Segundo, que se hagan relevos de mozos tantas veces cuantas los exija la magnitud o duración de la empresa, de modo que cuando lo pidan así los jornaleros, se renueven cada 2 semanas a efecto de que no se interrumpan los trabajos hasta su conclusión. Cuarto, que tenga usted especial cuidado en castigar con todo el rigor que se señala a las leyes de la policía a los mozos que, evadiendo el cumplimiento de su obligación, defrauden a los agricultores, debiendo además estrecharlos a llenar el compromiso contraído y reprimir la ociosidad y la vagancia entre los jornaleros, con cuyo objeto podrá usted imponerles penas económicas. Al decirlo a usted en el concepto indicado, me suscribo su atento seguro servidor, Feliciano García. El reglamento de jornaleros fue decretado por Justo Rufino Barrios el 3 de abril de 1877, conocido también como el decreto 177. Es una legislación muy interesante y aquí ponemos algunos artículos para estar a tono con el tema. El artículo 16 dice, por ejemplo, se entiende por colono al jornalero que se compromete a residir y trabajar en una finca rural o que de hecho trabaja y reside en ella. Un artículo posterior, con un literal dice, permanecer en la finca todo el tiempo concertado y no retirarse de ella antes que termine, aun cuando estuviere solvente con su patrón. El artículo 31 dice, cuando algún particular desee para sus trabajos un mandamiento de jornaleros, deberá solicitar del jefe político del departamento, cuya autoridad designará al pueblo que deba proporcionarlo. De tal manera que, pues, alguna persona dueña de una plantación pide una cantidad de jornaleros y el jefe político simplemente va al departamento y dice, bueno, ahora se van estos a trabajar forzadamente. Aquí tenemos ejemplos de lo que pasaba en aquellos tiempos con trabajadores rurales en las plantaciones diversas, principalmente de café. En este contexto, podemos hacer un paréntesis para explicar las habilitaciones. ¿Qué son las habilitaciones?
También lo dice el reglamento de jornaleros cuando dice que los jornaleros habilitados son aquellos que reciben dinero anticipado, obligándose a pagarlo con su trabajo personal en una finca rústica. Este modelo de trabajo forzado era muy sencillo. Se iban los representantes de los dueños de las fincas a los pueblos, principalmente pueblos de indígenas, les daban anticipo a las personas, por ejemplo, la esposa del trabajador. Ese trabajador se tenía que ir a la finca a desquitar, por así decirlo, ese dinero que había sido anticipado y con eso quedaba habilitado para trabajar en la finca. Otro modelo de trabajo forzado va a ser la ley contra la vagancia. Van a haber dos leyes contra la vagancia. Una fue decretada por Justo Rufino Barrios el 11 de septiembre de 1878 bajo el concepto de decreto 222, donde, por ejemplo, el artículo primero dice, serán considerados como vagos, primero, los que no tienen profesión, oficio, renta, sueldo, ocupación o medios lícitos de qué vivir, y segundo, los que teniendo oficio, profesión o industria no trabajen habitualmente en ellos y no se les conozca otros medios lícitos de adquirir la subsistencia. Y aquí tenemos a la penitenciaría central, donde si alguna persona era condenada como vago, podía llegar a caer ahí o, en su defecto, obligarlo a trabajar, porque por eso era el sistema de trabajo forzado, la ley contra la vagancia. La ley contra la vagancia también fue emitida, en este caso más adelante, por el presidente Jorge Ubico, en este caso el 10 de mayo de 1934, bajo el concepto de decreto 1996. El artículo segundo decía que eran vagos los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia. Segundo, los que teniendo oficio, profesión, industria o renta no trabajen habitualmente y no se les conozca otros medios lícitos de proporcionarse subsistencia. El artículo segundo decía que en el punto número 9, los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en fincas ni cultiven con su trabajo personal por lo menos 3 manzanas de café, caña o tabaco en cualquier zona, 3 manzanas de maíz con 2 cosechas anuales en zona cálida, 4 manzanas de maíz en zona fría o 4 manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos en cualquier zona. De tal manera que con este artículo queda claro que muchas personas podían caer en la categoría de vago y ya sabemos que o la cárcel o el trabajo forzado. Realmente lo que pretendía esta ley era que las personas pudieran entrar a fortalecer el modelo de trabajo forzado en favor de los propietarios de las fincas. Otro sistema de trabajo forzado fue la ley de vialidad, en este caso la decretada por Jorge Ubico el 31 de octubre de 1933, decreto 1974. Esta ley de vialidad dice en su artículo primero, todos los individuos aptos están obligados a presentar el servicio de vialidad consistente en el trabajo personal durante 2 semanas en los caminos públicos que se designen. En el artículo segundo dicen de cuándo a cuándo va a ser ese modelo y básicamente es todo el año. El artículo cuarto dice los individuos que lo deseen podrán conmutar el servicio a razón de un quetzal por cada semana, entendiéndose por el primer pago el boleto de vialidad y por el segundo el ordinario de caminos. De igual modo se extenderán los boletos a los que prestan servicio personal. De tal manera que quienes efectivamente van a ir a hacer ese trabajo de vialidad, es decir, construcción de caminos, carreteras, puentes, obras de infraestructura del Estado, aquellas personas que no tienen ese dinero para pagar el boleto. De tal manera que lo que estamos observando acá es un sistema de trabajo forzado solapado que definitivamente va a polarizar a la sociedad de tal manera que unas personas van a poder tener el privilegio de pagar ese boleto porque tienen los recursos, mientras que la gran mayoría que carece de esos recursos económicos va a ser obligada a trabajar durante 2 semanas al año de manera forzada, tal y como lo podemos observar en la imagen. El último modelo del que hablaremos hoy sobre el trabajo forzado en Guatemala es el de las fichas de finca y el modelo de tienda de raya. Este último concepto de tienda de raya es más aplicable para México, pero en el fondo es la misma idea acá en Guatemala. ¿Qué significa esto? Las fichas de finca
justamente fueron monedas que circularon únicamente dentro de determinadas fincas, de tal manera que consistía esto en el modelo siguiente. El trabajador recibía su salario, su jornal, una vez a la semana o como fuera pautado con monedas de finca, de tal manera que esas monedas de finca eran su pago y él solo podía gastarse ese dinero que recibía en calidad de salario adentro de la finca. Es decir, si un campesino recibía una de estas monedas que estamos ejemplificando y se la llevaba a su pueblo, por ejemplo, o a otra finca, no se la iban a recibir. De tal manera que es un sistema de trabajo forzado complejo, sutil, porque definitivamente se ve obligado el trabajador a comprar sí o sí los insumos que él y su familia necesiten adentro de la finca. De tal manera que estas fichas de finca contribuyen definitivamente a afianzar ese modelo de trabajo forzado. Y por último nos hacemos la pregunta, ¿gobiernos liberales y trabajo forzado? Consideramos que esa fue una de las grandes contradicciones de los diferentes gobiernos liberales que estuvieron entre 1871 y 1944 en Guatemala, porque al plantearse ellos y autonombrarse como liberales y al mismo tiempo legislar en favor del trabajo forzado, definitivamente están en una grave contradicción. Muchas gracias.